necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, venimos ante ti primeramente, Señor, con un corazón humillado, rendido a ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestras ofensas. Señor, queriéndote agradar en todo. Padre, te ruego por la prédica de esta mañana, que seas tú, Señor, obrando en mi vida, Señor, que a través de ella puedas hablar a los hermanos, Señor, como has hablado en mi vida. Te ruego, Señor, que me ayudes, que no permitas, Señor, que sea de tropiezo para mis hermanos. Rogándotelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar sus asientos, mis hermanos? Como, no sé si en todas las Biblias, pero en la Reina Valera, el título dice necedad y corrupción del hombre. Ya con el título más o menos ya entienden de lo que voy a hablar. Es un salmo de sabiduría, lo escribió David. No se sabe bien en qué fecha fue escrito. Algunos creen que fue cuando era perseguido por el rey Saúl. Otros creen que fue cuando era perseguido por su hijo Absalón. Pero lo que sí sabemos es que lo escribió David. Hermoso salmo que muestra un diagnóstico, ¿no?, de cómo está la maldad y la corrupción impregnada en el ser humano, en el necio, sus enemigos, en los enemigos de Dios. Por naturaleza, como vimos hoy, en la exposición que hizo el hermano en la apertura, todos somos pecadores, no hay uno justo, como dice el Salmo. Parte de este Salmo que leí, Pablo lo utiliza en su carta a los Romanos, capítulo 3, del 10 al 12, hablando de cómo el ser humano está depravado, cómo su vida pasó de ser perfecta en Génesis 1 a Génesis 3 a estar depravada completamente. El ser humano va en declive, cada vez más abajo en su pecado y su corrupción. Y este salmo David lo escribió hace muchos años. Si tú te pones a pensar en la actualidad, estamos igual o peor que en esa época. El hombre ha intentado por todas formas, por todas sus fuerzas, de sacar a Dios de su vida, de sus pensamientos, de sus ideas. El único propósito del ser humano caído es negar la existencia de Dios. Este salmo está dividido en 4 partes. La primera parte, el versículo 1, que habla que las personas necias niegan la intervención de Dios. Los versículos 2 y 3 dice que no hay un ser humano que sea justo. No hay uno. Versículos 4 y 6. Vemos las acciones de estos seres humanos, de estos necios. Y el versículo 7, la salvación proviene del Señor. Versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Antes de comenzar con este versículo, quisiera ver lo que la Biblia habla de estas personas. ¿A quién la Biblia le llama necios? Porque primero tenemos que entender quién es un necio de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a mi parecer.
El necio es el que, aún con la evidencia, no quiere entender. Por más que tú vas con las escrituras, le muestras que es así, el necio se cierra en su necedad y no quiere entender. Voy a hablar muchos versículos de Proverbios. ¿Usted quiere saber lo que es un necio? Proverbios está lleno. Es un buen libro para saber si tú eres o no un necio. Se los recomiendo leer el libro de Proverbios. Proverbios 8:5 dice: oh simples, aprended prudencia, y vosotros, necios, aprended sabiduría. No es que no sepan que hay Dios. El necio sabe que hay Dios, sino que ellos no quieren que Dios se interponga en sus vidas. No es por falta de conocimiento. El necio no quiere a Dios, quiere sacar a Dios de su vida para que no pueda ser juzgado, para que nada lo pueda sacar de su comodidad. ¿Y por qué hace esto? Juan 3:23 lo dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Porque para que sus obras, no sean reprendidas. ¿Por qué el necio, sabiendo que hay Dios, lo desconoce? Porque sabe que si viene a la luz, sus obras van a ser reprendidas. Y el necio no quiere eso. El necio dice que no tiene necesidad de nada. Él es sabio en su sabiduría. Dice que no tiene necesidad de consultarle a sus padres, a las autoridades. La única autoridad para él es él mismo. Él es su propio consejero. No se confronta a él mismo, ni tampoco le gusta ser confrontado. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor. Ellos se creen sabios en sus propias opiniones. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio es insensible a la palabra de Dios. No pueden caminar por ella. Proverbios 26:7 dice: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. El necio escucha la palabra de Dios, escucha la predicación, pero no la considera un consejo para su vida. Nunca piensa que esa palabra es para él. Siempre dice: es para vos. Está incapacitado para poner por obra la palabra. No tiene la capacidad. Así como dice el proverbio: el que anda en silla de ruedas porque no le funcionan las piernas, o sea, por más que tú lo pares, no va a poder caminar. Así es el necio. El necio es incapaz de ver el daño que sus propias acciones causan sobre él. Es soberbio. Proverbios 27:22 dice: aunque machaques con el mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no se apartará él de su necedad. El necio no se va a apartar de su necedad. Por eso las Escrituras dicen que no discutas con los necios, porque si no te harás necio. Predícale el Evangelio. Si no se arrepiente, más no puede hacer. Estas son algunas de las características que las Escrituras nos muestran de los necios.
entendiendo lo que es un necio de acuerdo a las Escrituras, dice el necio, ¿y a dónde dice? A su corazón. Le dice a su corazón lo que implica que esta conclusión no es por razonamiento, sino es por sentimiento. Comienza en su mente hasta que se convence él mismo que esos caminos que él sigue son buenos, son rectos. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. Esto me hace acordar, hace un par de años atrás, cuando fuimos con la iglesia a Córdoba, Villa Dolores, fuimos a ayudar a una iglesia, fuimos más o menos unos 30 hermanos. No sé quién conoce Córdoba, San Luis. Pasamos por una ruta en medio de la nada, montañas, tierra, y tú vas por ese camino y parece que el camino es recto. Pero te das cuenta que a lo lejos ves un auto que viene en contramano y tú lo ves y el camino es recto y de repente ese auto desaparece. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Dónde fue ese auto? Y después más adelante que sigues avanzando lo ves nuevamente. Te das cuenta que a los ojos del conductor esos caminos eran rectos, pero realmente no eran rectos porque esos caminos venían con subidas y bajadas. Así es como ve el necio. Sus caminos parecen que son rectos, pero su vista está nublada, está cegada. Debemos tener cuidado, hermanos, porque el corazón es engañoso. Jeremías 17:9 nos habla de esto. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vemos que el necio habla a su corazón. ¿Y qué es lo que se habla a sí mismo? El necio se dice, no hay Dios. Si tú eres un lector de Salmos, seguramente te has dado cuenta, y si no lo leas, el capítulo 14 y el capítulo 53 son prácticamente idénticos. Ambos fueron escritos por David. Algunos lo llaman como salmos gemelos. Son prácticamente iguales. Tienen pocas diferencias. El 53 tiene 6 versículos. Y otra de las diferencias que hay es el nombre de Dios. Cómo lo usa David en los dos salmos. En el Salmo 53, David lo llama a Dios como Jehová, el yo soy. Y aquí David usa el nombre de Dios de Elohim, el Dios en plural. Y el nombre de Elohim, el nombre de Dios usado aquí es el Dios creador. Y no es casual que David use este nombre de Dios, el nombre del creador. ¿Por qué? Porque el necio niega la existencia del creador. Envanecido en sus propios razonamientos, el necio dice no hay Dios, a pesar de toda la evidencia que hay ante sus ojos. ¿Sabes una cosa que he aprendido? Que la Biblia, nunca vas a encontrar un versículo que quiera probar la existencia de Dios. ¿Cómo es esto? La Biblia da sentado que Dios existe. Lo vemos desde el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. En el principio Dios. En el principio Dios. No está diciendo la Biblia, en el principio había un ser eterno, que no había nadie más, y Él creó el universo, y no justifica. La Biblia da sentado que Dios existe, es eterno, siempre existió. Dios usa sus obras para mostrarnos a nosotros, a los seres humanos, que Él creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre, a la mujer, a su imagen.
Por eso debemos reconocer que nada de lo creado pudo haber existido si no hay un creador. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Dios a esto lo llama revelación general. Esto lo vemos en teología. ¿Y qué es una revelación general? Dios se revela a sí mismo a todo ser humano para que conozcan que Dios es el Dios creador. ¿Sabes? Y esta revelación general no salva al ser humano, sino que la condena. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se presente ante el Señor, y si no hay arrepentimiento en su vida, va a ser juzgado. Porque él no puede venir, no va a poder meter excusa de que no conocía que Dios existe, de que hay un Dios. El ser humano no tiene excusa. ¿Cómo defenderse de que él no conocía a Dios? Que él no conocía a nuestro Creador. Y eso es lo que hacen estas personas. Romanos 19, capítulo 1, 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vemos que el Señor ya reveló a través de la creación que Él es el Dios creador. Los necios no tienen excusas, no tienen justificativos. Y a pesar de toda esta evidencia, los necios igual no quieren verlo. Se han corrompido, hacen obras abominables. La palabra corromper en el diccionario habla de cuando algo servía y ahora se ha podrido o se ha pervertido. Eso es lo que pasó con el ser humano, se ha pervertido. No nos olvidemos, hermanos, que David en este contexto estaba hablando a los necios, a los enemigos del pueblo de Dios, pero también es aplicable en este tiempo a todo aquel que rechaza a Dios, es un necio. Esto no significa que no sean moralmente buenos, como algunos creen. Todas sus obras son abominables ante el Señor. Nada de lo que un ser humano pueda hacer es bueno ante Dios. Nosotros podemos ver muchas personas morales que hacen cosas buenas ante nuestros ojos. Vemos, dice, ¿cómo puede ser si esta persona ha puesto un comedor o esta persona tiene una asociación de beneficencia o esta persona va los días de mayor frío y ayuda a las personas en situación de calle, les lleva abrigo, les lleva algo caliente? ¿Sabes? Por más que moralmente esas cosas estén bien, ante los ojos de Dios es abominación. Dios desprecia esas obras. ¿Por qué? Porque no están fijadas en Él. Lo hacen para vanagloriarse ellos mismos. Vemos, así como en la época de David, que escribió este salmo, y en varias partes de la Biblia vemos como la humanidad se ha pervertido, cómo esta humanidad se ha alejado del Señor, cómo a lo bueno se pasó a llamarlo malo y a lo malo se lo ha pasado a llamar bueno. Las personas creen que el homosexualismo, la borrachera,
el sexo antes del casamiento, la infidelidad, el divorcio, el aborto. Todas esas son cosas buenas, porque la sociedad así lo dice. ¿Sabes lo más triste de esto? Que hay personas que dicen llamarse cristianas que están de acuerdo con esto. Eso es lo peor, hermanos. Es lo peor que un cristiano se ponga en contra de lo que las Escrituras dicen. El hombre ha decidido por su propia cuenta sacar a Dios de la creación. ¿Por qué? Porque así puede hacer lo que a él le plazca. No tiene que rendir cuentas con nadie. Eso es lo que ellos creen. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Un necio niega la existencia de Dios, se encuentra separado de la sabiduría divina. Por lo tanto, todas sus acciones son corruptas. Dios las desaprueba, Dios las repudia, por más que moralmente parezcan buenas. El mundo va de mal en peor, va en picada. El mundo decide imaginarse que no hay Dios. Y vemos que dice, no hay quien haga el bien. No hay uno que haga lo que es bueno. Seguimos hablando en el contexto de los necios. Como veíamos hace un rato, los tiempos acá no son mejores que en las épocas de David. Nosotros mismos en un tiempo éramos necios, éramos enemigos del Señor. Versículos 2 y 3 dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Y qué pasó? Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Vemos como las consecuencias nefastas y adversas, ¿no?, de actuar con insensatez ante el Señor, lo que ha causado el pecado en la vida del hombre. Tiene una vida desviada, corrupta, no hace lo bueno. Dice que Jehová miró de los cielos. Aunque tú puedas decir, bueno, los cielos están aparentemente lejos de la tierra, Dios sabe exactamente todo lo que sucede aquí. Escucha lo que dice el Salmo 11, versículos 4 y 5. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma los aborrece. Si tú creías que Dios no sabe lo que haces, si tú crees que puedes irte al lugar más inhóspito, si crees que puedes ir a la cueva más profunda, a la oscuridad más oscura, crees que ese es el lugar en que Dios no te pueda ver, estás equivocado. Dios es omnipresente y está en todos lados. Y eso tiene que producir dos cosas en nuestras vidas. Primero es temor. ¿Por qué temor? Porque cuando hacemos lo que hacemos, debemos
comprender que el Señor nos está mirando. Debemos entender eso. Y eso va a hacer que nuestra conducta pecaminosa sea evaluada. Saber que cuando estamos por pecar, lo estamos por hacer delante de Dios. Y otra cosa que nos debe producir es paz y tranquilidad. ¿Y por qué nos debe producir paz y tranquilidad? Que el Señor esté en todos lados. Que en esos momentos que cuando tú más los necesitas, esos momentos de aflicción, Él va a estar ahí para acompañarte. Él va a estar ahí para que tú puedas pasar esa angustia, esa aflicción, confiado en que Él está ahí. Debes estar tranquilo, confiado en el Señor. Él vio desde los cielos y no encontró a nadie justo. Y buscaba si había algún entendido. Sin embargo, de acuerdo al salmista, dice que no había uno. ¿Por qué? Porque éramos todos necios. Todos éramos necios. Todos se desviaron. Lo que Dios está viendo desde arriba, no sé si has tenido la posibilidad de ir a un balcón de algún edificio, si has podido pararte al frente del balcón y mirar hacia abajo, ves a muchas personas. Es algo que tú, estando en el piso, no lo puedes hacer, porque ves, tu visión es más corta. Imagínate, Dios ve toda la tierra y Él ve que todos los hombres se han descarriado, ya desde el tiempo de David, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Adán y Eva. El ser humano se ha desviado y su corrupción lo encegueció cada vez más. Pablo lo expresa en su carta a los Romanos, en Romanos 1:25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Y por qué hacen eso? Porque se han corrompido. A causa del pecado, el ser humano se ha corrompido. Tú y yo nos habíamos corrompido. ¿Y eso por qué? A causa del pecado heredado por Adán. Romanos 5:12 lo dice claro: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sabes? La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que tú y yo merecemos. Eso es lo que el necio merece. Merecemos la muerte. Necesitamos de un Salvador, porque nosotros no podemos hacer nada para evitar eso. Y el Señor, Dios, mandó a su Hijo a vivir una vida perfecta, esa vida que tú y yo no podemos vivir, a morir una muerte que tú y yo la merecíamos. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y es exaltado sobre todo nombre. Ese Dios que dio su vida por nosotros es nuestro defensor, es nuestro libertador. Y aún así, con todas estas evidencias, el necio no se da por enterado. Versículos 4 y 5. Dice: ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo
como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí tiemblan de espanto, pues Dios está con la generación justa. El consejo del afligido os burlaréis, pero el Señor es su refugio. Acá el salmista dice que no tienen discernimiento, no tienen conocimiento. Todo lo que hacen es iniquidad. Aquellos que niegan la existencia de Dios están sumergidos en su ignorancia. No tienen los ojos abiertos para poder distinguir lo malo de lo bueno. Vimos cómo esta sociedad se está depravando cada día más. Hoy podemos ver aquello lo malo, ahora se lo llama ideología de género, preferencias sexuales, diversidad, libre elección. Ahora tú puedes, si quieres, puedes decir que eres mujer y la sociedad debe considerarte como mujer o como hombre, omitiendo y dejando de lado los mandatos, los estatutos del Señor. Hoy vemos cuán depravada está esta sociedad. Vemos que estas personas que no han decidido no tener en cuenta a Dios, quienes se levantan para atacar al pueblo de Dios, a oprimir al pueblo de Dios, ahora ellos son los que se levantan y dicen que la iglesia es intolerante, que la iglesia no ama. Sí, estas personas, estos necios, dicen que la iglesia no tiene amor, porque no los entiende. ¿Sabes? La iglesia tiene mucho amor, por eso les predica el Evangelio, porque no quiere la iglesia que se pierdan estas personas, porque si no tuvieran amor, nos callaríamos y estaríamos todos aquí reunidos, cuidándonos nosotros sin importarnos lo demás. La iglesia tiene mucho amor por el perdido, así como el Señor ha tenido amor por nosotros. Porque le amamos, le predicamos de la salvación, le predicamos el Evangelio, por amor. ¿Sabe? Y estas personas no buscan a Dios, y no solamente que no buscan a Dios, no la invocan. Se creen autosuficientes. Su orgullo, su soberbia lo hacen creer que ellos son lo único que necesitan, que no necesitan nada más ni nadie más que ellos mismos. Isaías 64:7 nos dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Versículo 5 dice que ellos temblaron de espanto. ¿Y por qué estos necios tiemblan de espanto? Porque saben que Dios es el defensor de su pueblo. Saben que cuando se mete con un hijo de Dios, no se están metiendo con el ser humano, se están metiendo con el Creador. Por eso tiemblan. Por eso, en lugar de jactarse de su necedad, los necios tienen que estar temblando, porque Jehová está presto a castigarlos. Mía es la venganza, dice Jehová. Del Señor es la venganza. Dice: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿Sabes? Cuando un incrédulo se burle de ti, ¿no?,
por tu fe. Tú debes estar confiado en el Señor. Debes saber que Él te va a dar fuerza y te va a proteger. Dios es nuestro Salvador, aun cuando la gente se burle de ti, sea familiares, por cualquier motivo, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeras de escuela. No te preocupes, porque no se meten contigo, sino se meten con tu Padre. Y sabes, para ir más tu orgullo y mi orgullo, sabes, si tú te sientes ofendido porque alguien, podemos decir, te mojó la oreja, te ofendió, piensa y ve un poquito más allá de 2000 años y te pones a pensar que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre, nació de una mujer y vino y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos, el justo. Un ser, un Dios que no merecía nada de lo que nosotros sí merecemos. Él fue escupido, le arrancaron las barbas, fue desnudado frente de todos, fue muerto en una cruz. Dios mismo se humilló a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros para no dejarnos ser humillados? ¿Sabes? Cada vez que nos humillan, debemos tener presente lo que el Señor hizo por nosotros y saber que Él sufrió una peor humillación. Y si Él, que es nuestro Maestro, pasó eso, ¿quiénes somos nosotros para no vivirlo en este mundo? Debemos sentirnos dichosos. ¿Y por qué debemos sentirnos dichosos? Porque Él es nuestra esperanza. Podemos estar confiados sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros cada día de nuestras vidas, cada momento. Él tiene pleno cuidado de sus hijos. ¿Sabes? Los necios, como los hijos de Dios, un día nos enfrentaremos, estaremos presentes delante del Creador. Todos estaremos delante de Él, pero vamos a ser juzgados diferentes. ¿Sabes? El necio, en lo más profundo de su corazón, sabe que un día va a tener que rendir cuentas sobre su forma de vivir. Él sabe. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en su corazón. Aquellos que hoy se burlan de Dios, que niegan su existencia, que se burlan de su pueblo, un día se presentarán delante de Él y Él los juzgará. Y ese momento lo van a ver a Él, ¿sabe? Y ese momento va a decir, sí, creo que el Dios existe. Pero ese momento ya es tarde. Si no se han arrepentido, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo y juzgue la maldad, si ellos no se han arrepentido, van a creer que hay un Creador, pero también van a ser condenados. Hebreos 9:27 dice: y sí, como está decretado que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Es lo que va a pasar. Sabes, a pesar de la maldad de este mundo, Dios sigue siendo la esperanza de su pueblo. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. No importa la situación por la que estemos atravesando. Versículo 7, ya para finalizar, dice: oh,
si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. El Señor sabía que Dios era su refugio, el refugio de su pueblo, y saben que aquellos que hacen iniquidad jamás le van a ganar al Señor. Así que, sabiendo esto, David expresó con gran anhelo, ¿no?, de que Dios traería victoria y liberación a su pueblo. Una victoria y liberación que Él había prometido, que el mismo Dios le había prometido. Aquí cuando habla de la palabra cautivos, algunos comentaristas creen que este salmo no fue escrito por David, sino que fue escrito cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia. Pero las Escrituras no dice cuándo fue escrito, pero sí dice que fue escrito por David. Así que para mí el sentido que está usando acá David es un sentido general, hablando de que no importa la situación por la que pase el pueblo de Israel, Él lo iba a rescatar. Donde fuese oprimido, donde fuese atacado, Dios iba a responder, Dios iba a defender a su pueblo. Su afirmación, confianza y anhelo es que de Sión, es decir, de la ciudad de Jerusalén, que es una forma de referirse al linaje de David. ¿Y qué hablamos aquí? Estamos hablando de una clara alusión del Mesías, ¿no?, que iba a venir el libertador. Esa intervención de Dios nos debe generar confianza, gozo, alegría, sabiendo que el pueblo de Israel va a ser libre. David tenía esta esperanza de que Dios trajera salvación a su pueblo y que el reino de Dios se estableciera para desaparecer todo rastro de iniquidad. Y esta esperanza que David tenía es la misma esperanza que debemos tener nosotros, porque tenemos una promesa y el Señor prometió que va a venir a buscar a su pueblo. Él lo prometió y si lo prometió lo va a cumplir. Dios promete restauración y victoria. Y aún cuando ves que este mundo necio parece apabullar al pueblo de Dios, parece que no hay ventaja, parece que los políticos, todos se ponen en contra de Dios, debemos conocer esto, debemos saber esto, debemos tener presente esto, que Dios siempre va a salir a favor de los que le aman, a favor de su pueblo. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por amor a su propia justicia. Para terminar, quería reflexionar sobre esto que he compartido y ver las dos posturas. ¿Sabes? Muchas veces nosotros como cristianos nos comportamos como un necio, porque sabemos que estamos haciendo mal, sabemos que Dios es omnipresente y muchas veces queremos sacarlo, hacer un costado para poder pecar tranquilo. No quiero que entiendan que el cristiano peca deliberadamente, no quiero decir eso. A veces omitimos cosas, ¿no?, y nos volvemos como los necios. No debemos hacer así. Como hijos de Dios debemos ser íntegros. Sabemos que luchamos contra el pecado, sabemos que la carrera es larga o corta de acuerdo a la voluntad del Señor, pero el que persevera hasta el final,
ese será salvo. Debemos saber que como hijos de Dios debemos perseverar, continuar la carrera. No importa si te caes, te levantas y continúas. Porque esa es la única certeza que vamos a tener de que somos salvos, es llegar al final. Puede ser antes, el Señor nos lleve, o el Señor venga a buscar, no sabemos, pero debemos terminar la carrera. Y a ti que has venido por primera vez o que escuchas esta predicación y te has dado cuenta que eres un necio por tu forma de ser, eres un necio de tu forma de vivir. Yo te digo, ven a Cristo, arrepiéntete de tu mala manera de vivir, pídele perdón al Señor, no creas que vas a tener mucho tiempo. Ven a Cristo, pídele perdón, pídele misericordia y que te pueda conocer. Aprovecha que hay tiempo, porque va a haber un día que vamos a estar frente a Él y no vamos a poder hacer nada. Por eso yo te pido, ven a Él. Recuerda, Él es el único que puede libertar. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, exponer tu palabra. Te pido perdón, Señor, si te he ofendido, si he ofendido en algo de lo que dije a un hermano. Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno, Señor.